Pero hoy, sin más preámbulos, vamos a entrar. Yo estoy súper emocionado por esta serie porque a mí me encanta lo que es el tema de la Trinidad. De hecho, tuve el privilegio de enseñar sobre este tema junto a los hermanos Arce. En uno de los miércoles también enseñé sobre el tema de la Trinidad allá en South Shore cuando teníamos nuestros estudios en español allá en la localización de South Shore. Pero es un tema que es sumamente importante porque nosotros como creyentes es importante que entendamos qué es la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? Y hoy vamos a comenzar hablando de quién es Dios el Padre. ¿Quién es Dios el Padre? Y te voy a recomendar, aunque tenemos toda la intención de que este video aparezca en las redes sociales, en YouTube, quiero recomendar que si es algo que es nuevo para ti, prende el voice recorder para grabar el mensaje en voz porque te va a beneficiar. Y la idea principal de este mensaje hoy es que Dios no solo quiere ser tu creador. Dios no solo quiere ser tu creador. Él quiere ser tu Padre. Conocer a Dios como Padre transforma nuestra identidad y nuestra relación con Él. Cuando tú lo reconoces como Padre de tu vida, transforma completamente tu relación. Es como aquellos, ¿cuántos, verdad? Yo sé que esto no se aplica a todos, pero ¿cuántos pueden decir que han tenido o tuvieron una relación bonita con su papá? ¿Verdad? Entiendo que no se aplica a todos, pero qué lindo. Cuando hemos tenido con un padre esa relación, a lo mejor hay otra persona que tomó ese rol y es un padre para ti, está bien, pero qué linda es esa relación. Qué linda es esa cercanía. Qué linda es esa confianza, que en cualquier momento tú sabes que tú te puedes acercar en confianza a tu papá porque tú sabes que estás refugiado. Sabes que es de confianza, que no te va a herir, ¿verdad? Sabemos que se dan otros casos. Pero al yo describir esto, estoy describiendo el amor de nuestro Padre, el Creador, al cual cuando lo asimilamos y lo vemos de esta manera, nuestra relación con Él cambia. Tu oración cambia, tu entendimiento cambia, la manera que tú ves tu vida como cristiana cambia. Yo recuerdo en una ocasión, cuando yo era pequeño, mis abuelos me llevaron al estado de Ohio. Y estuvimos en Ohio y en una ocasión salimos a un centro comercial o era un purguero, no estoy muy seguro porque estaba pequeño. Y por un momento yo le solté la mano a mi abuelo. Oh my God. Yo recuerdo, porque lo que pasa es que no estaba en Puerto Rico, donde uno sabe defenderse y uno habla el idioma. Y yo era pequeño, no hablaba nada de inglés y al estar allá en Ohio me paralicé. Y me entró un miedo increíble. Y yo no sé cómo describirlo. Tú sabes esos racks de ropa que son circulares, donde está la ropa en ganchos alrededor, lo vemos en las tiendas, en todos lugares. Pues yo me metí en el centro. Yo me compliqué la situación peor porque ahí nadie me iba a encontrar. Pero mi abuelo, a mi falta de conocimiento, ya me estaba buscando. Y al él no darse conmigo, fue a la registradora para que me llamaran por el intercom. Y entonces yo salí del rack y de momento vi a mi abuelo y salí corriendo a donde él. Lo interesante aquí es que mi abuelo no era el que se había perdido. El que me perdí fui yo. Porque le solté la mano a mi abuelo y me le fui del lado tal y fallé a las instrucciones que él me había dado. Qué interesante, ¿no? Porque a veces creemos que estamos perdidos. Pero el Padre nunca nos ha perdido de vista. Él nunca te ha perdido de vista. Él está esperándote con los brazos abiertos. Él nunca te ha abandonado. El que lo abandonaste fuiste tú. Pero Él está con los brazos abiertos siempre esperándote. Quiero hacer una referencia cultural de quién es tu verdadero Padre. Hay algunas de las historias más poderosas en la cultura popular que giran en torno a la revelación de la identidad de un padre. Y como esto cambia la vida de un personaje. Y uno de estos ejemplos es la película de Star Wars, donde Darth Vader le dice a Luke, le dice, yo soy tu padre. Y si tú has visto clips sobre eso, o has visto la película, tú te quedaste en shock. Como que, ¿qué?
Yo soy tu padre. Y en Star Wars el imperio contraataca. ¿Ok? Luke Skywalker pasa gran parte de la historia buscando su propósito y luchando con su identidad. Pero todo cambia en un momento clave cuando Darth Vader le revela la verdad y le dice: yo soy tu padre. Qué interesante, porque esa revelación lo sacude hasta la raíz, porque su identidad cambia con ella. Antes no sentía identidad, antes se sentía perdido, pero ahora conocer quién es su papá, hay un nuevo entendimiento que se abre y una manera diferente de ver las cosas. Y muchos de nosotros crecemos con una idea distorsionada de quién es Dios, lamentablemente. Y quizás lo vemos como un juez que es severo, un juez que está detrás de ti para castigarte. Escuchamos los sermones del infierno y que va para un lago de fuego y todas esas cosas. No estoy diciendo que no es cierto. Aquel que no es salvo, eso es lo que le toca. Lo dice en la palabra, no estamos tapando eso. Pero la manera que a muchos de nosotros se nos ha presentado el mensaje, sentimos que Dios está detrás de nosotros para castigarnos. Que Dios está detrás de nosotros para, como si fuera, hacernos daño. Y quizás también lo vemos como un creador que está distante, o alguien que está enojado con nosotros. Pero cuando descubrimos que Dios es nuestro Padre amoroso, un Padre amoroso, eso lo cambia todo. Otro ejemplo es Lion King, el Rey León. Que el papá le dice: recuerda quién eres. Y yo te quería enseñar un video sobre esto, pero con miedo de extender el tiempo demasiado, pues no lo hice. Pero el Rey León, en el Rey León, Simba huye de su propósito y de su identidad real. Él ha olvidado, quién es su padre y por lo tanto ha olvidado quién es él. Cuando te hace falta papá en la vida, muchas veces te encuentras en el mundo buscando a ver dónde tú cabes, porque no naciste con una estructura donde encuentras tu identidad. Esto lo vemos en las familias hoy día, donde niños nacen sin padre, por eso los divorcios y los niños huérfanos están por todos lados. Por eso es que tenemos tantos problemas de personas con gangas, problemas posiblemente de drogas. Identidad de papá. Identidad de papá. Hay algo que falta. Pero todo cambia cuando él ve la imagen de Mufasa en el cielo y él escucha las palabras: recuerda quién eres. Tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Y ese momento cambia a Simba porque le recuerda que su identidad está en su padre. Y es interesante porque muchas de estas películas de Disney que tienen todos estos mensajes de esta manera, cuando tú observas bien, tienen una raíz espiritual bíblica y a veces la distorsionan. ¿Ok? No hay nada nuevo que ellos estén inventando. Muchas de estas películas contienen un grado de espiritualidad. Pero en ese momento cambia Simba porque les recuerda que su identidad está en su padre. Y muchos de nosotros vivimos en Hakuna Matata. Vivimos en Hakuna Matata, alejados de nuestro propósito, sin dirección, creyendo mentiras sobre nosotros mismos. Pero cuando entendemos que somos hijos del Padre Celestial, todo cambia. Todo cambia. ¿Sabes qué? No puedes vivir como un hijo de Dios si no sabes quién es tu Padre. Si tú no conoces a tu Padre Celestial, tú no puedes vivir como un hijo de Dios porque te falta un grado de identidad que todavía no has experimentado en tu vida. Es importante que conozcamos a papá. Entonces, ¿por qué es importante estudiar la Trinidad? Marcos capítulo 12, versículo 30 dice lo siguiente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Todo
tu corazón, toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y la teología es parte de amar a Dios con nuestra mente, porque estamos estudiando, nos estamos instruyendo, estamos alimentando nuestros pensamientos para así poder procesar y entender quién es Dios en nuestras vidas. Y esto es una manera de amar a Dios con toda nuestra mente. Quiero tratar de explicarte lo que es la Trinidad. Y es para formar una fundación a lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si podemos ir al próximo slide. Y antes de comenzar, quiero decirte que esta no es ni siquiera la mejor manera de explicar la Trinidad. Pero antes de llegar ahí, quiero que sepas que el Padre es creador y sustentador. El Hijo es el redentor. Y el Espíritu Santo es el ejecutor de la voluntad del Padre. Repito, el Padre es el que crea y el que sustenta. El Hijo, Jesús, es el redentor. Y el Espíritu Santo ejecuta la voluntad del Padre. Aquí lo que falta es, ¿ok?, que debemos entender de que el Padre es el Padre y no puede ser el Espíritu Santo ni puede ser el Hijo. Y el Hijo de la misma manera no puede ser el Espíritu Santo ni puede ser el Padre. Y el Espíritu Santo no puede ser el Padre ni puede ser el Hijo. Pero siguen siendo uno. Porque lo que los une es la esencia de amor, que es un amor ágape, un amor perfecto, un amor indestructible, que no los separa en ningún momento. Cada vez que se toma una decisión, cada vez que el Espíritu Santo está ejecutando en el centro de amor que está basado en Padre, Hijo y Espíritu Santo. La palabra dice en 1 Corintios que el Espíritu de Dios escudriña lo más íntimo pensamiento del corazón de Dios para revelárnoslos a nuestras vidas. Y no me quiero adelantar porque vamos a llegar a lo que es el Espíritu Santo, pero la esencia de Dios es que Dios es uno y el amor está en su centro. A mí se me hace difícil utilizar muchas personas tratan de enseñar la Trinidad con lo que es el agua y cuando se convierte en hielo y todas esas cosas. Pero el problema que yo tengo con esa analogía es que el agua, cuando es agua, en ese mismo momento no es hielo. Ni es líquido cuando es hielo. Y aquí lo que pasa es que el Padre, aunque en su persona es solamente Padre, siempre es Dios. Y el Hijo, aunque en su persona es el Hijo de Dios, siempre es Dios. Y el Espíritu Santo, aunque es el consolador y aquel que ejecuta la voluntad del Padre, siempre sigue siendo Dios. Y por eso tengo dificultad utilizando el agua como ese ejemplo. Pero la esencia es Dios mismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten la misma naturaleza divina. La esencia de Dios es Dios mismo, pero dentro de esa esencia, el centro, como lo vemos ahí, es amor, es ágape, que es un amor que es sacrificial y desinteresado. ¿Me entendieron? Este amor es la fuerza que une a las tres personas de la Trinidad en perfecta unidad y propósito. Dios es amor. Como se nos enseña en 1 Juan capítulo 4 versículo 8. Dios es amor. Y este amor no es solo una característica de Dios, es su esencia central. Todo lo que Dios hace fluye de este amor perfecto y eterno. Por tanto, las tres personas de la Trinidad actúan siempre con una sola voluntad. Y no es como yo y mi esposa, que tenemos a nuestra hija y a veces quiere algo de comer y mi mamá le dijo que no y sabe venir a donde papá lo coge despistado y yo le digo que sí y se lo está comiendo y sale mamá del cuarto y dice: pero yo no te dije a ti que no. They get tricky, right? Se ponen listos estos hijos de nosotros. Padre amado, Dios nos oren por su pastor. Pero nosotros no tenemos esa característica, al menos que nosotros estemos conscientemente y tener la intención, ser intencionales con nuestra comunicación. Porque ahora ya a mí no me coge. Ya yo le pregunto: ¿qué dijo mamá?
Y si me llegara a mentir, que gracias al Señor no lo ha hecho, de mentirme, pues le toca su time out, su tiempo de corrección, porque mentiste. Pero de esto se trata, ¿verdad? De cómo criamos nuestros hijos. Pero Dios no se equivoca. El Espíritu Santo no se equivoca cuando el Padre tiene un pensamiento y el Hijo tampoco. La esencia es una. Ellos siempre están conectados. Siguen siendo un mismo Dios. Es una unidad en la esencia, pero hay una distinción en las personas, porque aunque el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas, están completamente unidos en su ser. Cada persona tiene la misma esencia divina, que es amor y santidad, y este amor es el vínculo perfecto que mantiene la unidad dentro de la diversidad de roles que cada uno cumple. No hay manera perfecta, es bien difícil explicar la Trinidad. De hecho, en la Biblia tú no vas a encontrar la palabra de Trinidad. Pero cuando vamos a Mateo capítulo 28, que Jesús le dice, ve y haced discípulos y bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos enseña de que hay un Dios triuno, es tres en uno. Cuando vamos a la creación en Génesis capítulo 1, si no me equivoco, el versículo 26, vemos que Dios, después de haber creado todo lo que iba a crear, cuando llegó el momento de crear el hombre, Él dijo, hagamos el hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Entonces, al usar la palabra hagamos, está hablando de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo. Tú me estás diciendo a mí que el Hijo estuvo presente desde que la creación de la tierra. Absolutamente, porque el Hijo sigue siendo Dios. God is so good. Qué palabra, por eso te dije, grábalo, vamos a tratar de tenerlo en YouTube, pero esto es importante, de tenerlo, de conocerlo, porque cuando tú conoces quién es Dios en tu vida, es como cuando tú vas a ver una película en 3D y tiene los espejuelos puestos y tú dices, ¿qué es este revolú? Pero cuando te ponen las gafas que ellos te dan, que te une todas las imágenes, de momento tú ves que hasta te brincan encima las imágenes en la pantalla, porque tu vista ha sido aclarada. Lo mismo pasa cuando tú entiendes a la Trinidad y estudias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y comienzas a ver la imagen y plan perfecto que Dios tiene con su raza humana. Gloria a Jesús. El Padre es la fuente del plan de salvación. El Hijo lo cumple y el Espíritu Santo lo aplica a nuestras vidas. El Padre es la fuente del plan de salvación. I think we have that on the slide. El Hijo lo cumple y el Espíritu Santo lo aplica en nuestras vidas. Conociendo al Padre, de creador a Padre personal. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muchos lo conocemos. ¿Sabe lo que dice Colosenses 1:16 al 17? Porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él todas las cosas subsisten. Sin Él nada de esto existiera. Pero como en Él fueron creadas todas las cosas, en Él todas subsisten. En el Antiguo Testamento Dios es mencionado como Padre solo 15 veces. Porque era una relación distante. Cuando vamos al Nuevo Testamento, Jesús lo menciona 165 veces y los apóstoles 85 veces más. Qué interesante. Porque en el tiempo corto que tuvo Jesús de ministerio, que fue alrededor de unos 3 años, Jesús estaba on fire. Porque Él vino a establecer el reino de Dios aquí. Él vino a restaurar el camino, el plan que se había roto. ¿Sabe? En el Antiguo Testamento la relación con Dios era distante, pero en el Nuevo Testamento Jesús revela que Dios quiere ser nuestro Abba. Abba es papá. Y a mí me derrite cuando Liam me dice papá. Papá esto, papá lo otro, o puede estar llorando y me dice papá, y papá se hace un 8 y caigo allí rápido. No quiero ni que me diga papi.
Quiero que me diga papá. Me encanta cómo suena, me encanta cómo se escucha, con la ternura que lo hace. Y Dios quiere ser nuestro papá. Él quiere ser nuestro papá. Marcos 14:36 es donde dice que Él quiere ser nuestro Abba, nuestro papá, nuestro Padre. Y Jesús llega como representación para unir nuestra relación con el Padre. Ser hijos de Dios debe transformar nuestra identidad. Tú no puedes ser hijo de Dios y seguir pensando cosas negativas y siempre estar con un espíritu victimario en todas tus circunstancias, porque ahora tú eres hijo del Creador de los cielos y la tierra. Cuando tú ahora estás en las manos del Señor, cuando ahora tú dices, tú eres mi Padre, tú sabes tu identidad y quién es tu papá. Mira, yo no era de pelear, pero cuando me tocaba defenderme, mi papá me decía, no te quiero ver metido en problemas, pero si tú no te defiendes, te voy a coger yo en casa. Y cuando me buscaban problemas, ¿sabes lo que yo hacía? Me defendía. Porque yo sabía que papá venía a pelear por mí si lo llamaban a la oficina de la directora. Y no se preocupen, yo no era problemático. Nada más 2 veces y no me las busqué. 2 veces pasó una pelea en la escuela y ninguna me la buscó. Me dieron a traición, le metí hasta con la cabeza un poste de metal, que gracias a Dios estuve bien, del empujón que me dieron porque fue a traición. Pero sabía que podía confiar en papá. Y yo me defendía y yo no sé pelear. Yo soy de los que tiro puño, patada, cabezazo, como te vaya a coger, así es que vamos. Yo no soy de pelear, nunca he sido, a mí no me criaron de esa manera, pero sabían que mi papá tenía mi espalda. Sabía que mi papá me defendía. Ser hijos de Dios debe de entonces transformar nuestra identidad, porque sabemos que papá tiene nuestras espaldas. Sabemos que Dios Padre vela por nosotros en cada momento. La ciencia nos dice que nuestro ADN es único y que heredamos rasgos de nuestros padres. Y ahora, si somos hijos de Dios, ¿cómo es posible que muchos cristianos no reflejen el carácter de su Padre Celestial? ¿Cómo es posible? Amados, yo no quiero que lleguemos aquí domingo tras domingo para tener una linda experiencia y no estemos cambiando. Es necesario que cambiemos, es necesario que vivamos nuestra vida de una manera distinta para ser representantes del reino, identificarnos como hijos de Dios en cada momento. Es necesario. No nos preparamos hora tras hora, tras hora, tras horas. Amado hermano, preparar un sermón es aproximadamente más de 10 horas. Por lo menos en mi caso. Uno se trata de preparar para traer fundamento, para traer una palabra del Señor que impacte, que llegue, que se entienda. Y lo hacemos con amor. Me llama a mí me apasiona. Pero a lo que voy con esto es que aquí no estamos para un show. Aquí no estamos, we're not here to look good. We're here so that the word that you get to take home with you, la palabra que te llevas contigo, pueda transformar tu vida y la de tu familia. ¿Cómo es posible? Y sabes que la razón es que no han pasado suficiente tiempo con Él. No has pasado. Recientemente me reuní con una persona que me está contando unos eventos que están sucediendo en su vida y al final de la conversación yo dije, mira, con todo el respeto, por favor no te ofendas, pero con todo lo que tú me acabas de describir, me estás diciendo que tú no lees la Biblia. Y la persona me confirmó, es cierto, no estoy leyendo la Biblia. Y la razón que se me hizo fácil a mí identificar lo siguiente es porque cuando tú lees la Biblia consistentemente, día tras día, no estoy diciendo que tiene que pasar 3 o 4 horas,
Pero si tú separas unos 30 minutos al día, más de 4 veces a la semana, las estadísticas enseñan que la depresión baja un 50%, que la ansiedad baja más de un 40%. Tu vida comienza a ser transformada porque comienzas a captar la identidad del Padre. Aleluya. Dios siempre ha sido Padre, pero Jesús vino a mostrarnos que podemos tener una relación íntima con Él. Y en Lucas capítulo 15 vemos la parábola del hijo pródigo. Jesús contó esta parábola de un padre y sus 2 hijos. Y el hijo menor pidió su herencia por adelantado y se fue a un país lejano. Él pidió su herencia por adelantado y se fue a un país bien lejano. Pero ahí lo que él hizo es que cogió su herencia y la malgastó. Y de momento llega una hambruna, llega una hambre, llega una sequía. Y terminó él cuidando cerdos y hasta deseó comer de la misma comida de los cerdos. Y ahí él se recordó y dijo, wait a minute, espérate un momentito. Reconoció su error y él dijo, es que yo tengo un padre que vive en abundancia. Pero cuando él regresó a la casa del padre, él no esperó ser tratado como hijo, porque él sabía que había cogido su herencia y se fue. Él esperó volver como siervo. Pero cuando llega a su casa, el papá lo estaba esperando afuera y la parábola dice que lo veía desde lejos llegar. Y cuando viene de camino, el padre dice, preparen la ropa, preparen las comidas, vamos a celebrar porque mi hijo viene de camino. Él siempre te está esperando, Él siempre está ahí para transformar tu vida y hacer algo distinto. Lo interesante aquí es que el hijo mayor al ver esto se molestó porque nunca había sido celebrado de esa manera. Y a pesar de haber sido fiel, el padre le respondió con amor y le dijo lo siguiente. Le recordó que todo lo que tenía siempre había sido suyo, pero que era necesario celebrar porque su hermano estaba muerto y ahora ha revivido. Se había perdido y ahora ha sido hallado. Entonces tú que no te has perdido, celebra porque ya tú tienes acceso a la abundancia y la herencia del Padre. Yes, ya tú eres heredero de todas esas riquezas del Señor. Aquí la enseñanza principal es que Dios es un Padre amoroso que te espera con brazos abiertos a aquellos que se arrepienten sin importar cuán lejos se hayan ido. Él no es un padre que te quiere castigar. Él no es un padre que haces algo mal y te va a caer un relámpago y te cae encima, como decíamos antes. Él es un padre amoroso. Un padre de amor. Dios no es solo un creador lejano. Él no es solo un creador lejano. Es un padre que nos espera con los brazos abiertos. Si no, no hubiera enviado a su hijo. Si no, él no hubiera enviado a su hijo. Voy a entrar en detalle. A veces vemos a Dios como un juez lejano en vez de como un Dios amoroso. Y tenemos que comenzar a hacer un shift, un cambio en esa perspectiva. Y aquí es que nos vamos a meter en aguas calientes. Porque aquí hay una verdad que debemos entender. El acceso al Padre solo sucede a través de Jesús. El acceso al Padre solo sucede a través de Jesús. Te lo voy a explicar. Imagina que estás parado frente a una puerta cerrada. Una puerta cerrada. Y detrás de esa puerta está un Padre que es amoroso, que quiere abrazarte tan pronto tú entres por esa puerta. Él quiere sanarte y te quiere restaurar. Pero hay un problema. Y el problema es que tú no puedes abrir esa puerta. Tú no puedes abrir esa puerta desde afuera. El único que la puede abrir es Jesús, porque solo Jesús tiene la llave. Y sin Jesús estamos atrapados fuera y no tenemos acceso al Padre. ¿Me entendieron?
Entonces, no importa cuántas buenas obras tú hagas, escúchame bien, porque estoy cansado de escuchar, es que yo he sido bueno, yo no le hago nada mal a nadie. No importa cuántas buenas obras tú hagas, hello, it doesn't matter. No importa cuántas buenas obras, hagas, no importa cuántas oraciones tú hagas, o cuán bueno tú seas, la única forma de entrar a la casa del Padre es a través de Jesús. Juan 14:16, Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por eso tú no le puedes orar a un Buda, por eso tú no le puedes orar a un santo, por eso tú no le puedes orar a una virgen, porque Jesús en su palabra lo dice. Juan 14:6, nadie tiene acceso al Padre si no es por nadie. Las obras son buenas, pueden ser un complemento, ¿ok? Buenas obras pueden ser un complemento a tu vida de fe. Me voy a atrever a utilizar la hermana Wilma. Es una mujer de Dios, una mujer que ama a Dios, una mujer que está salvada, y una de las buenas obras que ella hace es que va a las prisiones a ministrar a las mujeres. Y es un complemento a su vida. Pero si ella fuera a las prisiones a servirle comida y nada más darle un cariño y amor, y no tiene que ver nada con Dios, y no tiene ella una vida de fe, donde ha aceptado a Jesús como su Salvador, de nada vale. Eso no te da tu ticket al cielo. Eso no te da tu entrada al cielo. Es solamente a través de Jesús. Eso te explico. ¿Por qué? Vamos a profundizar. Espero que me puedas seguir. En el Edén teníamos acceso directo al Padre. Pero el pecado rompió esa conexión. Y Jesús vino a restaurar el camino de nuevo hacia el Edén. Hacia unos nuevos cielos, una tierra nueva, transformada. Jesús vino a restaurar eso. El acceso al Padre solo ocurre a través de Jesús, porque en el jardín la humanidad tenía acceso directo con Dios. Cuando tú lees los primeros libros de Génesis, tú te encuentras con que ellos estaban haciendo sus cosas de su vida, y de momento se paseaba Dios por el jardín y hablaba con ellos. Era una conexión directa, era un acceso directo. ¿Te puedes imaginar eso tan increíble? Aquí lo triste es que el pecado trajo separación, y Jesús vino a restaurar nuestra relación con el Padre, y el pecado nos quitó ese derecho. Miren esto, porque tú debes de entender que el jardín era casi como un pedazo del cielo en la tierra, donde teníamos acceso directo a Dios, pero no podíamos quedarnos en el jardín, porque en el jardín había una estructura de dos árboles: el árbol del bien y el mal y el árbol de la vida. Al el pecado entrar en el jardín, ahora si el pecado permanecía en él, tú y yo estaríamos eternamente condenados. Así que al expulsar Dios al hombre y a la mujer del jardín, Dios actuó con amor, no de odio, no de enojo. Él actuó con amor, porque en ese momento se puso en marcha el plan de redención. Si nos hubiéramos quedado en el jardín con el árbol de la vida en el medio del jardín, y nosotros viviendo una vida de pecado, hubiéramos sido eternamente condenados. Entonces nos expulsa, pero cuando Él nos expulsa del jardín, no es porque tú no te mereces esto, como a veces hacemos, no. Tú hiciste mal, que no te mereces estas cosas, coge para allá, búscatelas como tú puedas. No. Dios es tan soberano y tan misericordioso y lleno de gracia, que mientras Él está expulsando a Adán y Eva del jardín, ya Él estaba pensando en cómo los vuelvo a traer a casa, cómo vuelvo a darle este beneficio.
¿Cómo es que sabemos que Dios actuó de inmediato de una posición de amor y no de coraje? Fácil. Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperas. ¿Por qué? Porque Isaías 55, versículos 8 y 9 dice, porque mis pensamientos, esto es Dios hablando, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los tuyos. Tú no te puedes imaginar ni poder comenzar a comprender la grandeza del plan extraordinario que tengo con tu vida. Y después dijo, para acabar le dijo, y mis pensamientos son mucho más que tus pensamientos. Cuando Dios pasa por el jardín y le pregunta a su creación por qué se esconde, ya Él sabía lo que había sucedido y en su soberanía y misericordia los expulsa de ese jardín para salvarlos. Y después llega Génesis 3:15, conocido como el protoevangelio. Conocido como el protoevangelio, que es el primer anuncio del evangelio y predice la lucha entre la descendencia de la mujer y la serpiente, que es Satanás. La simiente de la mujer se refiere a que va a haber un descendiente específico que vencería al enemigo, y ese descendiente específico se llama Jesús. Génesis 1, creación. Génesis 2, la caída del hombre. Génesis 3, te restauró. Tú no me estás entendiendo. Qué lindo es nuestro Dios. Ese amor de Padre que no perdió tiempo en poner en plan, de momento poner un plan en marcha para que tú y yo tengamos acceso a Él nuevamente. Y Génesis 3:15 dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, en Juan capítulo 1, versículo 1, nos deleita ayudándonos a entender quién es Jesús. Y el libro de Juan comienza de la siguiente manera: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Hablando de Jesús. Tú dices, no, de eso no puede estar hablando de Jesús. Pues mira, Juan 1:14 lo aclara y dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. My God Almighty. Lleno de gracia y de verdad. Por eso Jesús tuvo que vivir una vida sin pecado. Porque al tomar una forma humana, Él se hizo carne para estar entre nosotros. Lo hizo para tomar nuestro lugar merecido de condena a muerte por nuestro pecado y no tengamos un fin de condena. Qué lindo es Dios. Pero yo, tu pastor, yo creo que también vino para que pudieras ver y creer. ¿Me explico? Porque así como los israelitas que estuvieron en Egipto por 400 años y la gran mayoría olvidó quién era su Dios, no todos, pero la gran mayoría olvidaron quién era su Dios. Y Dios a través de Moisés hizo milagros, unos milagros increíbles para que volvieran a creer y los pudieran sacar de la esclavitud. Y esto lo vemos porque era un pueblo incrédulo. El pueblo le decía a Moisés: pero es que tú nos vas a meter más problemas con el faraón. Y cuando Moisés se presentaba con Aarón al frente del faraón, le dijo: ok, esto es lo que va a pasar. Y estas son las 10 plagas. Y cada vez que venía una plaga, no solamente era un castigo al faraón por desobediencia y no soltar al pueblo de Dios, sino también que era un testimonio verídico que ellos podían presenciar para que el pueblo de Israel comenzara a transformar su corazón y así ellos aceptar el plan divino que Dios tenía con ellos para sacarlos de Egipto. Tengo un punto con esto, porque Jesús vino a nosotros porque desde que fuimos expulsados del jardín habíamos perdido nuestra conexión con Dios y vivíamos una vida continua sin un camino de regreso a nuestro Creador. No había un camino establecido hasta que llegó Jesús.
Y a través de Jesús, nuestro libertador, ese camino fue restaurado. Ese camino fue restaurado. Y en el Viejo Testamento, Moisés se paró frente al Mar Rojo y se abrió en dos para que el pueblo pasara y fuese libertado. Y debemos entender que Jesús no caminó sobre el agua solo por caminar sobre el agua. Y aunque ese momento fue un momento íntimo con los discípulos, fue un momento que solamente los discípulos presenciaron. Aleluya, esta revelación es increíble. Fue un momento donde solamente ellos presenciaron. Jesús no caminó sobre el agua no solo por hacerlo. No solo fortaleció la fe de los discípulos, sino que fue una confrontación a la manera en que todo el mundo en esa época entendían el poder divino. Porque para ellos, solamente en las Escrituras, Moisés, Josué, Elías y Eliseo habían tenido el poder y la autoridad para que el Mar Rojo se abriera y el Jordán se abriera 3 veces. Y ellos eran bien aguantados a las Escrituras y conocían su Escritura. Pero solamente el agua se abría y ellos pasaban por un camino seco. Ellos entendían que caminar sobre las aguas solo podía ser un acto de Dios mismo. Al caminar sobre las aguas, Jesús estaba mostrando que Él no era un simple maestro o profeta. No. Sino Dios en carne, presente en medio de ellos. Aquello que en el pasado requería que Dios utilizara un hombre para abrir el mar, ahora se sometía directamente a la autoridad soberana de Dios, de Jesús. Ven acá, ¿cómo es eso, pastor? Pues mira, porque Salmo capítulo 77, versículo 19 dice: en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas. ¿No es suficiente? Job 9:8. Él solo extiende los cielos y anda de caminar, anda sobre las olas del mar. En la perspectiva judía, ellos sabían que caminar sobre las aguas solamente Dios podía hacerlo. Cuando Jesús llega a los discípulos sobre el agua, Él está removiendo cualquier última cabida en su mente de incredulidad y dejándoles saber: yo soy Dios presente entre ustedes. Cuando Él está caminando sobre las aguas y llama a Pedro para que camine sobre las aguas, tú quieres probar que yo soy Dios presente entre ustedes, porque solamente Dios puede hacer esto. Y Pedro le dice: bueno, maestro, yo creo que este eres tú. Yo quiero venir a ti. Y cuando Pedro comienza a salir del barca, él comienza a caminar sin hundirse. De momento se hundió porque dudó, pero Jesús lo agarró. Y ahí hay más donde podemos profundizar. Pero cuando Jesús camina sobre el agua, Él lo hace para demostrar que las aguas no necesitan apartarse para que Él llegue a su destino, sino que Él camina sobre ellas como si no estuvieran ahí. Porque aunque se hizo carne, Él es el Hijo de Dios y al final del día todo se tiene que someter a Él. Tú dices: espérate, pastor, ¿qué tiene que ver esto con la Trinidad? ¿Qué tiene que ver esto con la Trinidad? Bueno, el propósito de estudiar la Trinidad es un estudio para conocer más a Dios. Pero si estudiamos la Trinidad sin entender su propósito, estamos perdidos. Y yo te acabo de decir que Dios Padre está sentado en su trono, pero Dios Hijo fue enviado hacia nosotros para redimirnos de toda nuestra perdición y nuestra condenación. Y Él hizo todos estos milagros al frente de personas y multitudes y alimentó a miles con 2 panes y 2 peces para remover nuestra incredulidad. Cuando Él camina sobre las aguas, Él es para mostrarse como el Hijo de Dios. Y es importante que entiendas que Él tomó esta forma humana para que después de su muerte y su resurrección, Él regresaría ahora al Padre y convertirse en nuestro mediador. Él se convierte en aquel que aboga por ti delante del Padre. Y cuando el Padre te ve a ti, ahora no te ve como el malcriado, como aquel adúltero, como aquel fornicario, como aquel mentiroso, como aquel ladrón.
Ahora Él te ve a través de la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario y que ahora tú puedes ser levantado cuando venga Él a recoger su iglesia. El Padre no te ve a través de tu pecado, sino a través de Jesús. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El Padre escucha a Jesús porque Él intercede por nosotros. Y esto explica por qué nadie puede llegar al Padre sino a través de Jesús. ¿Quién me va entendiendo? Y por eso tenemos que tener cuidado con religiones. Miren, yo no estoy diciendo que no van a ir al cielo. Eso no me toca a mí, yo no soy juez, yo no soy Dios. Yo estoy seguro que van a haber personas de diferentes religiones que creen en Jesús, que en su misericordia van a poder estar en el cielo. A nosotros no nos toca juzgar eso. A lo que a nosotros nos toca es tomar una decisión cuando conocemos la verdad. Y la verdad nos dice que nadie llega a Jesús si no es por el Padre. Entonces, nosotros cuando oramos, ¿oramos a quién? A Jesús. En el estudio bíblico, cuando dimos esta clase, una joven preguntó y dice, ¿sabes? Tengo una pregunta. Cuando yo oro, yo a veces digo Padre, cuando yo oro, yo a veces digo Jesús, o a veces me refiero al Espíritu Santo, y pienso que lo estoy haciendo mal. Y lo lindo es que Dios es Padre, Dios es Hijo, y Dios es Espíritu Santo. No te equivocas cuando tú estás orando a Él. ¿Ok? Ahora, cuando ya tú estás conociendo el orden divino, pues a lo mejor puedes corregir tu vocabulario y sabes a quién te estás refiriendo, porque ya tú sabes que el mediador para el Padre es ¿quién? Jesús. Y el que nos ayuda a caminar esta vida es el Espíritu Santo. La palabra dice, Jesús dijo, y no, esto es para en 2 semanas, pero Jesús dijo, yo me tengo que ir. Es necesario que yo me vaya para que se quede con ustedes el Paracleto. Paracleto es aquel que es llamado a tu lado a caminar contigo. Para que se quede con ustedes el Espíritu Santo. Para que así tú puedas caminar en tu vida cristiana. Jesús no solo vino para redimirnos del pecado y mostrarnos su divinidad a través de milagros como caminar sobre el agua, sino también para revelarnos el verdadero propósito de nuestra existencia, que es volver a nuestra relación original con el Padre. Y desde Génesis vemos cómo el pecado rompió esa comunión. Y aunque Dios siempre estuvo obrando para restaurarla, el camino de regreso solo podía ser completado a través de Cristo Jesús. Por eso, su obra no solo se trata de la cruz, sino de llevarnos nuevamente a la presencia del Padre como hijos legítimos. You missed it. Sino de llevarnos nuevamente a la presencia del Padre como hijos legítimos. Esta es la razón por la que Jesús no solo nos redime, sino que nos llama hijos, restaurando nuestra identidad en Dios. ¿Sabe lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 15? Apúntalo ahí en tu nota. Romanos 8:15. Tú no recibiste un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Fuimos adoptados al reino de Dios a través del sacrificio de Jesús. Y ahora tú tienes derecho a clamar de la herencia del Padre. El objetivo final del Evangelio no es solo salvarnos del infierno, sino restaurarnos a una relación con el Padre. Jesús no solo nos salva, Él nos lleva de regreso a casa con el Padre. Quiero pedirle al worship team que por favor vaya pasando por aquí.
¿Quién es Dios el Padre para ti? ¿Quién es? Si te sientes perdido, Él te está buscando. Si tienes miedo, Él está en control. Si te sientes indigno, Él te ha llamado su hijo. Gloria a Jesús. Hace unos años había una noticia de 2 niños pequeños que se perdieron en un aeropuerto enorme. Yo me estuviera volviendo loco. Y caminaban por los pasillos confundidos. Ellos estaban buscando ayuda, pero lo que no sabían es que su padre ya estaba buscándolos desesperadamente. Cuando finalmente se reencontraron, ¿saben qué es lo interesante? Que no fue el padre quien se perdió, al igual que mi historia, fueron los niños. Dios no está perdido. Dios nunca se ha perdido. Somos nosotros los que nos alejamos de Él, pero Él está buscándote, esperándote con los brazos abiertos. Pongámonos de pies. Gloria.